Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buena tarde, con el gusto de saludarles a través de su espacio de análisis y de reflexión en Notivideo Zacatecas. A usted que se encuentra del otro lado, que nos ve, que nos escucha, que nos sigue, gracias por estar siempre en compañía de este espacio que pretende y lo único que quiere es darle a ustedes, en el marco de lo que viene ocurriendo en Zacatecas, México y el mundo, un análisis puntual, oportuno y preciso de los acontecimientos que van marcando los nuevos derroteros, los nuevos rumbos de la sociedad, en este caso de Zacatecas, y para el mundo, dando a conocer estos acontecimientos. El día de hoy hacemos un pequeño alto en el camino porque vale la pena el análisis de lo que está pasando, particularmente en temas que son muy sensibles para los gremios de los trabajadores. Y mucha gente que nos ve en muchos lugares podrá darse cuenta que lo que hoy está pasando en Zacatecas puede ser materia de análisis para otro momento. Ocurrió en su momento en Michoacán, cuando se generó o se creó la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Ha ocurrido en otras entidades federativas, precisamente a partir de lo que tiene que ver con prestaciones de carácter social, la seguridad social y lo que tiene que ver al final del camino, especialmente para burócratas, trabajadores de los gobiernos estatal, municipales y de organismos públicos descentralizados, lo que tiene que ver con las jubilaciones y las pensiones. En Zacatecas, muy recientemente, en el mes de marzo, fue reformada y aprobada la nueva ley del ISTESAC, una ley que ha tenido una gran discusión y que para muchos es un escenario que presenta diversos matices, negativos algunos, positivos para otros, quizás los menos, pero el día de hoy precisamente estaremos analizando esta situación. Y para tal efecto me permito darle la bienvenida y presentar ante ustedes al secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, digámoslo constituido como él lo llama, constituido de hecho, esperando que de derecho también tenga la toma de nota, al abogado Alejandro Rivera Nieto, a quien me da mucho gusto saludar en esta tarde. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Mario, pues agradecerte la invitación a este espacio y precisamente darle a conocer un análisis, pues conjuntamente contigo, de esta ley ya mencionada y pues tan peleada por el Sindicato Independiente y por qué no reconocer también disidentes del magisterio de la sección 58, compañeros de telesecundarias y por ahí otras organizaciones que hicieron de una u otra manera frente y solidaridad a este tipo de ley, que si es bien cierto es lesiva para todos los trabajadores de burócratas y todos los que cotizamos a fin de cuentas al ISTESAC. Agradezco pues de antemano la apertura de este espacio y pues estaremos aquí para aclarar algunas dudas con respecto a la ley del ISTESAC. Yo creo que valdría la pena, la primera aclaración, Alejandro, tiene que ver con que aquí no hay ni disidencias ni coincidencias. Hay derechos, hay obligaciones y hay trabajadores que ven afectados sus derechos y quizás también sus obligaciones. Bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que más lesiona desde tu punto de vista esta nueva ley a los trabajadores? Bueno, en lo particular, la mayoría de los artículos dañan pues ahora sí las situaciones que veníamos gozando los burócratas y bueno, ahora sí volvemos al tema, todos los que cotizamos al ISTESAC en gobierno del Estado de Zacatecas. Uno de los puntos torales es precisamente el artículo 52 de la nueva ley, en la cual perjudica pues casi a la mayoría de los trabajadores. ¿En qué sentido? Bueno, que ya te pide como mínimo 30 años de cotización y 65 años cumplidos para que tú te puedas llevar el 100% precisamente de la jubilación. No siendo así, como lo mencionaba la ley anterior, pues tú cumplías tus 30 años de cotización al ISTESAC y te podías jubilar. Pero te quisiera mencionar en ese sentido que en esta nueva ley ya no se contempla pues ahora sí ese plus que se nos daba porque habíamos cotizado al seguro de empleado. Si es bien cierto, el seguro de empleado le da vida pues al Instituto de Seguridad Social, que es el ISTESAC, a todos los trabajadores, y de tal manera pues lo retoma directamente el gobierno del Estado. Te quisiera comentar pues que esos 2-3 años que se contemplaban en la ley anterior pues desaparecen. Esta ley nos dice que a partir de que cotizas al ISTESAC, a partir de ahí se te va a contar o se te va a capitalizar los años que ya de una u otra manera aportaste al ISTESAC. De tal manera que si hay gente que decía que ya tenía 30 años,
pues ahora sí, con la pena, pues yo le puedo decir que tendrá 27 o hasta 26 años. De tal manera que ese es un retroceso pues para los derechos ya adquiridos de la base trabajadora. Te comento pues que otro de los puntos medulares que no podemos perder de vista precisamente es la descapitalización del mismo instituto. Si es bien cierto, es un instituto de seguridad social, no es de lucro, no es para de una u otra manera que en unos cuantos quede la ganancia, que de otra manera esa ganancia debe aplicarse al fondo de pensiones. Te quisiera comentar que en esta ley ya publicada el 21 de marzo, se contempla nada más el 30% de las cuotas que aporta el patrón, de las cuotas que aporta el trabajador, y aparte de todas las ganancias que salen de los préstamos, de los centros recreativos, nada más se va a aportar el 30% al fondo del fideicomiso de pensiones. De tal manera pues que aquí ahora sí es una afectación general para todos los trabajadores y volvemos a padecer de lo mismo. ¿Dónde va a quedar ese otro 70% de lo que de lo que ya no se contempla pues en este fideicomiso? O sea, de toda la utilidad de Paraíso Cascán, del hotel préstamos, Parador, del hotel Mesón de Jovito, solo el 30% va al fideicomiso fondo de pensiones. Y de lo que vamos a aportar también nosotros y el mismo patrón. El 30% nada más al fondo de pensiones y el otro 70% mejor al revés, que quede el 70% al fondo de pensiones y el 30% para gasto de administración. Si es bien cierto, en otras instituciones a nivel nacional se contempla nada más el 5.9% para gastos de administración. Es delicado, eso es delicadísimo. Y un punto medular pues de esta ley, que en lugar de favorecernos, nos está desprotegiendo a todos y cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque vamos a tener la incertidumbre siempre de que en un momento determinado el gobierno, por decirlo así, ya no va a tener para darle una pensión digna a los trabajadores. Antes, Alejandro, perdón, sí, el trabajador cotizaba y entregaba cuotas equivalente al 6% de su salario. Y el gobierno en contraparte entregaba cuotas del 12% correspondiente al mismo ingreso del trabajador. Es decir, por tu 6% el gobierno le ponía el 12%. Es correcto. De cada 6 pesos tuyos el gobierno ponía 12. Es correcto. Y aún así las instituciones le deben al ISTESAC. Sí, es lamentable que a partir, pues yo sí desconozco la fecha a partir de cuando empezaron a acrecentar ese adeudo por parte de la patronal, que dejó de enterar al ISTESAC esos montos estratosféricos que ahorita suman alrededor de 500 millones de pesos. De tal manera que eso no puede ser que el mismo gobierno, en lugar de que capitalice las pensiones de los trabajadores, la utilice para situaciones particulares o a discreción. O sea, voy a lo siguiente en la pregunta. Con este 12% que el gobierno dejó de enterar, la deuda y todas las instituciones que cotizan al ISTESAC, afiliadas al ISTESAC, llegaron a un adeudo de 500 millones de pesos. Es correcto, es correcto. Entonces, yo te pregunto, ¿podrá el patrón, si no pudo con 12%, ir pagando la cuota creciente del 13, 14, 15 hasta llegar al 24%? Pues ahí sí lo dudo que vaya a poder él pagar esas situaciones si no ha podido dar cuando menos el 12% que le correspondía. Yo quisiera hacer una puntualización aquí que varios de los trabajadores tienen que conocer. Regularmente, año con año, hay un aumento, por lo pronto decir, significativo al salario. Ese aumento, en la medida que por decir, voy a poner un ejemplo muy concreto, subían el 3%, el 3.5%. Pero eso nos lo aplicaban también, no nada más al salario, sino lo aplicaban en todos los conceptos. Entonces te quiero decir que en esa situación el concepto de la cuota de ISTESAC también la aumentaban. Pero en esta ley también nos comentan que también se va a aportar un 1% anualmente hasta cumplimentar el 12% por parte de los trabajadores. Entonces yo quisiera saber cuánto es lo que vamos a estar aportando en ese lapso de 6 años, pero toda la vida vamos a seguir aportándole una cantidad de extra de la cuota de los trabajadores. Te quisiera mencionar pues que ahorita si compramos los talones no es el 6% que estamos aportando al ISTESAC, ahorita más o menos está entre el 8 y el 9% que se le está aportando al ISTESAC, de tal manera que hay una entrada importante de dinero al ISTESAC y se dice que está en quiebra o que sus negocios no están funcionando.
de tal manera que esa situación nunca la han aclarado. Referido a eso, se hizo un estudio por parte de la Auditoría Superior del Estado que arroja datos impresionantes de un desfalco de 1.144 millones de pesos del 98 a la fecha. De tal manera que pues aquí es una afectación total pues con esta ley a todos los trabajadores, con esos puntos que acabamos de tocar. Pero si quisiéramos meternos a otros puntos, pues también podríamos mencionar, como estamos promocionando este tríptico, pues a efecto de que la gente se entere, la gente está desinformada. El sindicato oficial ni siquiera les ha dado la cara y decirles pues en qué nos va a afectar. Él ha sido copartícipe del gobierno del Estado, en proteger todas las anomalías y de otra manera que siga funcionando el ISTESAC como caja chica de gobierno del Estado. ¿Qué se pretendió con esta ley? Perjudicar, bueno, ya no lo dijiste, perjudicar al trabajador, pero en términos globales, ¿tú qué ves de parte de la autoridad? Es claro que en fechas electorales, como es el caso de este año, elecciones federales, pues ellos necesitan dinero fresco y a fin de cuentas los que pagamos somos trabajadores. El año que entra se vienen otras, ahora sí, elecciones para gobernador que les surge ganarlas, porque si es bien cierto, ahorita el descontento es generalizado en todo Zacatecas. Ya no queremos las mismas condiciones. En lugar de haber hecho el compromiso, una expectativa que ahora sí beneficiara a todos los trabajadores, pues la expectativa la seguimos esperando. No hay obra, los trabajadores son hostigados en sus centros de trabajo, y no digo en sus centros de trabajo, a nivel general. Te quisiera poner el caso de los servicios de salud. A los compañeros les tenían 7 quincenas retenidas, no tienen seguridad social. Y bueno, ahí sigue la duda de que efectivamente hay un rubro pues para cubrir todas esas prestaciones. De tal manera que te comento que el gobierno no ha sido transparente con los ciudadanos. El gobierno no ha cumplido al pueblo de Zacatecas. De tal manera que te comento que esta ley, bueno, esta ley retrocede pues los derechos ya adquiridos por la base trabajadora. Como son los puntos que hemos comentado, podríamos comentar otros puntos en el sentido pues de que ya quieren aplicar otra tasa de interés, una tasa de interés interbancaria, pero aparte esa tasa de interés interbancaria le aumentan un porcentaje. Pues si la tasa de interés interbancaria para préstamos personales es fija, más aparte el 7% más. Entonces estamos hablando que si hay una devaluación, ¿qué es lo que vamos a hacer los trabajadores? Es algo serio esta ley, es algo que no se analizó, no hubo un consenso con la base trabajadora, de tal manera que nosotros estuvimos en la lucha, aportándole todo lo que de otra manera lesionaba a los trabajadores, y el gobierno fue omiso. El gobernador fue el compromiso con los trabajadores de que íbamos a entrarle a analizarla y no lo cumplió. Desde aquí le hago un llamado al señor gobernador a efecto pues de que pues todavía él tiene las riendas de decir, pues vamos analizando nuevamente la ley, porque él está facultado para de otra manera meter un decreto en donde a lo mejor la ley quede obsoleta y volvamos a analizarla, y que esta ley beneficie tanto al trabajador como al patrón. Ante esta perspectiva han decidido irse por la vía del amparo de la Justicia Federal. Es correcto, el amparo, pues ahora sí desconocemos mucha gente que es un amparo. Un amparo es ahora sí una prerrogativa que tenemos los ciudadanos en el momento de que se violentan las garantías individuales de todos y cada uno de los que componemos el Estado mexicano. Nos vamos al caso concreto. Aquí las violaciones, la primera que habíamos comentado precisamente, cómo va a ser posible que te vayas a los 65 años de edad y 30 años cotizados, cuando ya tenemos un derecho adquirido que cotizabas tus 30 años y te ibas a los 55, 56 años. De tal manera pues que era una etapa pues ya de tu vida en la que todavía podías disfrutar 5 o 6 años más, pues una pensión digna. Pero ya llevarnos a los 65 años es grave, porque ya nada más vamos a sacar para pagar medicamentos. Si es bien cierto, el estrés en gobierno del Estado es muchísimo, sale la gente muy desgastada, de tal manera que la gente opta pues, con la anterior ley pues se beneficiaba al irse pues a los 30 años de cotizados al ISTESAC. Precisamente es una violación pues a una garantía individual. Mucha gente dice, ¿de qué nos va a servir este amparo? Sencillo, ¿sí? Pues es precisamente defender lo que has ganado durante 20, 30, 15 años en el gobierno,
y no de repente venga el gobierno, tú ya no tienes derecho a retirarte con estas condiciones. El amparo pues nos lleva más allá. Ahorita, ¿qué tenemos si no metemos el amparo? Nada. Aceptarla. Sí, nada, pero nosotros estamos en la lucha. Es una lucha permanente pues que debemos de tener todos los trabajadores y tenemos que hacer conciencia pues en dónde estamos y hacia dónde vamos. A fin de cuentas, bueno, si esta pensión, que se dice pensión dignas, va a cubrir gastos ya en la vejez de todos cada uno de nosotros. Unas pensiones, casi la mayoría de los trabajadores de gobierno del Estado superan los 4,000 pesos. De tal manera que ellos todavía quieren, con esta ley, arrebatarnos ese derecho, pues cuando nos hicimos con una pensión, se podría decir digna. Habrá otras personalidades de gobierno del Estado, como son los altos ejecutivos, los altos directores, pues que ellos se van con el 100% de sus pensiones, alcanzando unas pensiones anteriores a esta ley, hasta de 100,000 pesos. Con esta ley... ¿Mensuales? Mensuales. De tal manera que te comento que en esta ley supuestamente dicen, no, se van a ir con un poquito menos. Con un poquito menos se van a llevar unas pensiones de 50,000 pesos mensuales. Pero sabemos que esos ejecutivos o esos directores, ahora sí, o del primer nivel de gobierno del Estado, pues no necesitan una pensión. Ellos ya con el trabajo que han hecho en diferentes instituciones, pues ya tienen asegurado su pensión de por vida. Pues indudablemente. ¿Y qué va a pasar si la justicia federal dice decrétese la suspensión, a lo mejor provisional en un primer momento, definitiva de esta ley? Aplica la anterior, evidentemente, hasta que haya una decisión de la justicia federal. Ante esta perspectiva, ¿tú qué ves? ¿Cómo observas que pudiera ser la resolución? La resolución pienso que va a ser a favor. Hay el claro ejemplo de Mexicali. Mexicali es algo parecido al ISTESAC, es una seguridad estatal, y ya ellos se ampararon y ya la ley, ahora sí suspendió la nueva ley, hasta en tanto el juez ahora sí le dé oportunidad de revisar en qué está incurriendo o cuáles son las violaciones a los trabajadores, que son a los derechos adquiridos. Pero te quisiera comentar que se está haciendo los amparos de manera individual. ¿Por qué está haciendo de manera individual? Pues porque el juez tiene que dar la observancia a todos y cada uno de los trabajadores. Haciéndose esta suspensión de esta ley, los trabajadores se pueden ir o se pueden, ahora sí de una otra manera, pensionar con la ley anterior, mientras que se resuelve esta situación. Sabemos que los amparos alrededor de tiempo durarán 8 meses, 8 meses en lo que revisa el juez, pero sí se dará la suspensión, ahora sí temporal o definitiva de esta ley hasta en tanto no saque un resolutivo el juez federal. Finalmente, tiempos, Alejandro, ¿tendrás alguna perspectiva de tiempos? De tiempos, bueno, sí quisiera hacer un énfasis en que tenemos tiempo para meter el amparo hasta el 7 de mayo. Se contabiliza el amparo 30 días hábiles. Como hubo 2 días por ahí de Semana Santa y este 1 de mayo, nos queda hasta el 7 de mayo para ampararnos. Yo hago un llamado a los trabajadores a que se amparen y defiendan lo que han construido durante tantos años y que no permitamos que unos cuantos nos arrebaten esos derechos ya adquiridos. Es nuestra pensión, es nuestro futuro y que de otra manera ese dinero, poco o mucho, nos va a servir en nuestra vejez. Pues Alejandro Rivera Nieto, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, yo te agradezco mucho y bueno, queda la expectativa, ahora solamente a la espera. ¿Tenemos un número aproximado de cuántos han decidido irse por esta vía? Ahorita con los compañeros que estuvimos trabajando en Magisterio y Telesecundarias y algunos otros burócratas y parte de COBAIS, van casi 800 amparos. Por parte de burócratas ahorita me pasan el dato, ya va arriba de 500 amparos. Nosotros tenemos ya alrededor de otros 350 amparos y estamos esperando pues que la gente se ampare. Yo pienso que ahora sí el reto es de que la gente vea y más que nada que se informe. La gente desinformada pues no puede optar por ampararse o no ampararse. De tal manera que el amparo, como lo dice aquí, si tú te amparas, seguro ganas. Estos ejemplos se han venido dando ya en otros estados y de tal manera que ese es de otra manera el soporte que se tiene, pero que verdaderamente la ley federal va a tener que dar el fallo a favor de los trabajadores. Es cierto pues que aquí a nadie se está obligando, el amparo es individual y el amparo es
ahora sí, el que quiera ampararse y el que quiera defender sus derechos, pues está la opción de un amparo gratuito, porque si bien es cierto, los burócratas tenemos salarios muy raquíticos, que estoy hablando de salarios hasta de 1,200 quincenales, de tal manera que es una invitación a todos los compañeros a que se amparen y que de otra manera levantemos la mano y le digamos al patrón que somos trabajadores y que merecemos respeto y merecemos una jubilación digna. Pues Alejandro Rivera Nieto, muchas gracias. Pues agradezco. Sabes, esta es tu casa. Agradezco mucho tu invitación y un saludo a todo tu teleauditorio, y pues todos conocemos tu trayectoria, Mario, de profesional en los medios de comunicación, y espero que esta decisión que tomaste de emprender este proyecto pues siga avanzando, porque conocemos tu trayectoria, conocemos tu profesionalismo y más que nada conocemos ahora sí la hiperactividad que tienes para hacer las cosas, y de otra manera el sustento, que ya no es de un año, ya son de muchos años de estar comunicando a los zacatecanos. Hombre, pues con el apoyo y el trabajo de todos. Yo te agradezco mucho y como siempre abiertas las puertas para cualquier otro tipo de información. Pues muchas gracias, y estaremos informando a la gente de todos los pasos que se van dando y darle esa certidumbre a la gente. Todos somos capaces de alzar la mano y decir al gobierno: ya basta, aquí estamos. Muy bien, pues ahí tiene usted un análisis muy sensato, muy frío, de otra perspectiva que de repente no habíamos analizado. Hemos estado viendo este asunto de la ley del ISTESAC con distintos matices. Este es uno más que se incorpora, pero que seguramente, como siempre lo decimos, usted tiene la última palabra. Me parece que la mesa está servida para hacer el análisis, y creo que hay mucha tela de dónde cortar para encontrar soluciones definitivas. Yo le agradezco a usted, como siempre, que nos ve, que nos sigue, que nos escucha, donde quiera que se encuentre, desde Zacatecas para el mundo. Gracias a todo el equipo de Notivideo, al frente el doctor José de Jesús Reveles, Rogelio Ríos Treto, Carlos Mendoza, Daliana Ramírez. Gracias a usted que nos sigue, que nos ve. Muy buena tarde y nos escuchamos, nos vemos el día de mañana.